Bienvenidos al curso de teorías literarias. En la clase correspondiente a la semana 11, vamos a trabajar en el tema Escuelas de las Teorías Literarias, parte 2. Mi nombre es Macario, mis apellidos del Cid Morales. Objetivo de la clase: identificar las diferentes escuelas de las teorías literarias. Ya vimos en la clase anterior la parte 1 de estas escuelas. En esta clase vamos a desarrollar la parte 2, como se dijo al principio de la clase anterior, que era necesario dividir el tema en dos partes para poder identificar correctamente cada una de esas escuelas de las teorías literarias. Y para poder establecer una plataforma que nos pueda ayudar que nos pueda ayudar a identificar cada una de esas escuelas, es necesario retomar lo que ya vimos en la clase anterior respecto a la definición de escuela. Les decía que cuando escuchamos la palabra escuela viene a nuestra mente un edificio con estudiantes y maestros donde hay mucho material didáctico para el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero aquí vamos a ver el término escuela o la palabra escuela desde otra perspectiva. Escuela es aquella que surge en torno a un gran maestro o líder ideológico cuyos seguidores comparten una serie de ideas, opiniones o manera de entender el mundo, de entender un tema, una disciplina o la vida. Algo bien importante es que en la antigüedad existieron pensadores que hicieron estudios elevados y que profundizaron en ellos para poder establecer esa serie de ideas y que los seguidores tuvieran siguieran esa filosofía y que todo lo entendieran a través de lo que ellos establecieron como una corriente filosófica. Una escuela está adscrita a determinadas corrientes de ideas o doctrinas. En otras palabras, escuela se puede entender como una corriente, como un movimiento, también como doctrinas. Tenemos la primera, que es la deconstrucción. Cuando escuchamos la palabra deconstrucción y vemos la palabra construcción, hay algo diferente ahí. Cuando hablamos de construcción es organizar algo, es estructurarlo, es edificar. Y cuando hablamos de construcción es volver a construir. Por eso dice, es el intento de reorganizar de cierto modo el pensamiento occidental. ¿Qué es lo que se reorganiza? El pensamiento occidental. Y vamos a ver hacia dónde se enfoca esto. Ante un variado surtido de contradicciones y desigualdades no lógico-discursivas de todo tipo, que sigue rondando en las grietas e incluso el desarrollo exitoso de los argumentos filosóficos y su exposición sistemática. Aquí vamos a entender mejor cuando dice el pensamiento occidental. ¿Qué son argumentos? Argumentos es todo aquello que se utiliza para poder defender algo que se ha dicho, y en este caso estamos hablando de argumentos que defienden una filosofía. Por eso dice el pensamiento occidental. El pensamiento occidental tiene que ver con aspectos filosóficos y cómo esos aspectos filosóficos están de una forma sistemática, porque dice, y su exposición sistemática. Si se habla de una organización, de una estructuración, estamos hablando de algo sistemático, algo que tiene un orden. Y la deconstrucción lo que hace es reorganizar ese orden que ya existe dentro de ese pensamiento occidental. La deconstrucción no es una doctrina ni una filosofía. ¿Por qué no es una doctrina? Porque no es una enseñanza. Ni es una filosofía porque no es una forma de pensar. Ni es un método porque no
no es un camino que me lleva a alcanzar un fin. Eh, entonces aquí encontramos, solo es, según este señor Derrida, que ya vamos a explicar quién es este personaje, es una estrategia. Pero ¿para qué la estrategia? Para la descomposición de la metafísica occidental. Cuando hablamos de metafísica, meta es más allá, es, y físico tiene que ver con todo lo que nuestros ojos pueden ver, con todo lo que está en nuestro entorno. Entonces, la metafísica significa más allá de lo físico. Y aquí la metafísica occidental tiene que ver con ese pensamiento y esos argumentos filosóficos que están expuestos de una forma sistemática. Tenemos la teoría feminista. Cuando escuchamos esa palabra, automáticamente sabemos que tiene que ver con las mujeres por el enfoque. La teoría feminista defiende la identidad de las mujeres, reclama los derechos y apoya las obras escritas por mujeres para representar sus experiencias. La teoría feminista defiende la identidad de las mujeres. ¿Y qué reclaman las mujeres? Reclaman los derechos y apoya las obras escritas por mujeres. Estas obras escritas representan las experiencias que ellas han tenido dentro de una cultura de poder masculino donde el hombre tiene poder y ha establecido una jerarquía donde ellos están prácticamente sobre los derechos de las mujeres. Recordemos que hasta hoy en día hay algunos lugares que no se ha reconocido a la mujer como parte de la sociedad, como parte de la sociedad. La crítica literaria feminista es un discurso que reflexiona sobre el poder, la jerarquía y el dominio masculino en el ámbito cultural. Persigue una lucha política que empieza con el reconocimiento de la legitimidad de las escrituras de las mujeres. Esas escrituras esas escrituras demuestran la opresión masculina. También dice su tradición y estrategias literarias que implican que implican y demuestran la opresión masculina. Estaban bajo opresión y entonces en esas obras escritas o se encuentran todo ese aspecto, el ámbito cultural que afectaba a las mujeres en su desarrollo dentro de la sociedad. Y en esto se va a profundizar más porque hay más sobre esto. Tenemos el marxismo. La crítica literaria marxista es un enfoque más de la crítica literaria y se agrupa en el campo de la sociología de la literatura. Ya vimos anteriormente la sociología de la literatura, pero si hablamos de sociología, es la ciencia que estudia la sociedad del comportamiento del hombre de ese grupo de personas establecidas dentro de un territorio. Su análisis de la obra se basa en las relaciones de producción, tanto económicas, políticas como sociales, enmarcadas en un momento histórico. Muchas personas dicen que tiene que ver lo económico o la producción o lo político con una obra literaria. Recordemos que las obras literarias expresan o mejor dicho, todos estos aspectos que se mencionan aquí influyen en el desarrollo de una obra literaria. Muchas de las obras se encuentran es cuando logramos identificar esas partes que son bien importantes que influyeron en el escritor. En otras palabras, la crítica literaria marxista escruta y expone las implicaciones sociales e ideológicas de una obra literaria, las cuales no son visibles a veces por el lector. El lector a veces no ve esa parte social y esa parte ideológica que está dentro de una obra literaria. Veamos el nuevo historicismo y el materialismo cultural. Aquí hay dos enfoques. El nuevo historicismo es una aproximación al criticismo que ya lo vimos anteriormente, al criticismo literario y a la teoría literaria, basada en la premisa
que una obra literaria debe ser considerada como el producto de una época, lugar y desde las circunstancias de su composición, más que como una creación aislada. Recordemos que todo espacio geográfico tiene diferentes tipos de producción y las obras literarias tienen que ser consideradas como parte de esa producción de esa época. Por eso es que a veces se dice la literatura guatemalteca, la literatura salvadoreña, la literatura hondureña, la literatura de los tiempos de la guerra, la literatura del conflicto armado interno. Entonces son obras literarias que nosotros vamos a encontrar como producción de esa época y de ese lugar. El materialismo cultural trata con documentos históricos específicos e intenta analizar y recrear el conjunto dominante de ideales o creencias de un momento particular de la historia. Recrear es volver a crear todo lo que surgió a través de la historia. Por eso tiene que ver con documentos históricos que fueron parte de la producción de una época. Tenemos la teoría poscolonial. La teoría poscolonial tiene que ver con los tiempos, con los lugares donde hubo colonización. La teoría poscolonial formó parte de las herramientas críticas de los años 1980. Trata muchos aspectos de las sociedades que han sufrido el colonialismo. Vamos a ver dos aspectos, aunque existen más. El dilema de constituir una identidad nacional al despertar del yugo colonial. Recordemos que los que establecieron una colonia establecieron también un yugo, pero estos países, los países, la gente de origen de esos países, ellos tratan de construir una identidad. La manera en la que los escritores de países colonizados intentan articularse e incluso celebrar sus identidades culturales y reclamarlas a los colonizadores. Reclaman su identidad en esta teoría. Tenemos la teoría de Queer. Esta teoría puede considerarse como una corriente de críticas literaria y cultural que tiene su origen en los Estados Unidos a mediados de los años 80. Recordemos que la mayoría de estas escuelas surgieron en los años, en el siglo XX, pero algunas vienen de tiempos, de tiempos antiguos, pero tomaron auge en el siglo XX. La teoría de Queer es un conjunto de ideas sobre el género y la sexualidad humana que sostiene que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones sexuales no están esencialmente inscritos en la naturaleza biológica humana, sino que son el resultado de una construcción social que varía en cada sociedad. En conclusión, es cada una de las sociedades los que han permitido que haya o mejor dicho, el tema de género y sexualidad depende de cada sociedad. Tenemos por último el discurso de las minorías. Es el conjunto de varios movimientos literarios en Estados Unidos enmarcados dentro de minorías sociales, étnicas y marginadas de la sociedad. Se ha desarrollado entre los escritores con raíces inmigrantes. Recordemos que a Estados Unidos ha llegado mucha gente y estas personas llevan todas sus raíces de creencias y todo lo que han vivido en los países de donde han salido, y por esa razón ellos tienden a escribir sobre sus culturas, y a eso se le llama el discurso de las minorías. Tenemos las preguntas para estudio. Responde las siguientes preguntas con base al contenido de la clase. 1. ¿En qué campo se agrupa la crítica literaria marxista? 2. ¿En qué años formó parte de las herramientas críticas la teoría poscolonial? 3. ¿Qué defiende de las mujeres la teoría feminista? 4. ¿Dónde tiene su origen la teoría queer? 5. ¿Qué es la deconstrucción según Derrida? Muchas gracias por su atención.